A contar algo que veníamos analizando en el Correo de la Mañana, tiene que ver con las elecciones en Francia, donde Emmanuel Macron se impuso a Le Pen, a Marine Le Pen, ¿no? Por un margen relativamente discutible para algunos, y bueno, esto ha marcado un poco lo que será la tendencia en Europa. Para conocer más detalles, para ver cuáles son las primeras repercusiones después de este balotaje, estamos en comunicación hasta ahora con el periodista uruguayo Leo Harari para, bueno, hacer estos comentarios. Leo, ¿qué tal? Bienvenido, buen día. Hola, buenos días para todos. Mucho gusto estar por ahí, aunque nomás sea en imagen. Bueno, Está muy bien. ¿cómo está? ¿Está lloviendo allá o no? No, acá la primavera intenta imponerse con dificultad. Está nublado, 15 grados, pero ya se ven las hojitas verdecitas en los árboles y los pajaritos cantan. Está muy bien. Los pajaritos cantan, está muy bien. Bueno, cuando esté por Uruguay, TV Ciudad es su casa, Leo. Bueno, para conocer, bueno, cuáles son las primeras repercusiones a propósito de este balotaje, cómo ha quedado el mapa político y demás, ha llamado mucho la atención el alto porcentaje que tuvo Le Pen, por ejemplo, en esta segunda vuelta. Sí, es una historia larga, pero lo importante es que esto marca una nueva etapa en la manera de hacer política en Francia, porque Macron gana con un margen bastante importante, 58,5% contra 41,5%, pero ese margen no es tan grande como lo fuera en la vez anterior, en que estuvimos en la misma situación, y lo que es más grave todavía es que casi, según las encuestas, 42% de los que votaron a Macron lo hicieron para que no gane Marine Le Pen. Es lo que acá en Francia llaman el Frente Republicano. Es toda la gente que están dispuestas a disentir y discutir entre ellos, pero no a dar el paso de acercarse a un movimiento que tiene origen de extrema derecha. El Marine Le Pen, el papá, que era paracaidista de las fuerzas de la Legión extranjera, que estuvo en 3 guerras, que practicó la tortura, antisemita y anti-inmigración, un tipo que fue descartado del partido político por la propia hija, que es la que ahora es presidenta, y que tienen antecedentes que hacen que para algún francés, mismo contra Macron, mismo un francés de extrema izquierda, está dispuesto a salir y votar Macron, nada más que para que Le Pen no pueda ganar. Esto es lo que pasó. Y lo aceptó el mismo presidente, que en la noche en que se dieron los resultados, ayer, dijo, soy consciente de que estoy aquí reelegido en buena parte porque se quiso hacer barrera a Marine Le Pen. Y agradezco ese sentimiento republicano y como presidente de todos los franceses, lo tomaré en cuenta. Ese lo tomaré en cuenta, si va en serio, obliga a ser un gobierno de Macron que no va a ser igual al anterior. Un gobierno en que va a tomar en cuenta los votos de la izquierda que se reportaron para apoyarlo en esta segunda vuelta y los votos de la derecha tradicional que no le tenían simpatía a Macron, que es un tipo que ha dado señales para todos lados. Y también no goza de gran popularidad. Ahora, teniendo en cuenta eso, justamente, ¿esto condiciona el nuevo periodo de gobierno de Macron? Sin duda, va a tener que hacer cambios. Primero, su gabinete ministerial no va a poder ser el mismo. Va a tener que incorporar gente con una sensibilidad más a la izquierda, porque buena parte de la izquierda le permitió sobrevivir en una segunda vuelta, y también va a tener que tomar en cuenta los ecologistas, que son una fuerza importante, pero que no fue reflejada en el proceso electoral porque no tienen un perfil político demasiado global frente a todos los problemas, sino que están como muy focalizados sobre la ecología, y eso no moviliza a un elector para una elección presidencial, pero los tiene que tomar en cuenta. Y tiene que tomar en cuenta que la campaña de Marine Le Pen fue muy buena,
y estuvo basada no ya en el discurso tradicional de extrema derecha contra los inmigrantes y contra la Unión Europea, etcétera, sino hablando del costo de vida, que fue uno de los temas que movilizaron también a los chalecos amarillos antes. O sea que la nueva etapa de Macron tiene que tomar en cuenta esto, eso se va a reflejar en el nuevo gabinete ministerial, que él tiene dos opciones: o bien lo hace ahora ya sobre caliente, o lo hace después de mediados de junio, donde están las elecciones legislativas. Porque el primer ministro, que es el que coordina, perdón, ya te dejo el primer ministro, que es el que coordina la presentación de las leyes frente al Parlamento, tiene que tener simpatía en el Poder Legislativo. O sea que un primer ministro nombrado, conociendo cuáles son los resultados de las elecciones legislativas, tiene más peso. Eso lo tiene que decidir Macron. Ya estamos en plena campaña electoral para las legislativas. Bien, yo lo quería preguntar con respecto a la situación, más allá de los votos que obtuvo Macron, el alto nivel de abstención que hubo en estas elecciones y previo a la pandemia los movimientos y las fuertes críticas sociales. Estoy hablando no solo, como usted lo mencionaba, de los chalecos amarillos, que fue muy fuerte la presión, la protesta social. También pienso en la huelga de los hospitales por el recorte en los servicios sociales, como algunos de los puntos que realmente la población francesa estaba muy enojada. Hubo una especie de paréntesis por la pandemia, pero ¿de qué manera tuvo peso en esta elección y sobre todo puede llegar a tener peso en el futuro gobierno de Emmanuel Macron a la interna de Francia? No digo el rol que tiene Francia en Europa, que también es muy importante, ¿no? Todo lo que decís es absolutamente correcto. Primero, la abstención, 28%, es la más alta que ha habido desde 1969. O sea que es bastante excepcional. Casi 1 de cada 3 electores no votó. Es importante. Es importante también que algunos votaron, más de 2 millones de electores votaron en blanco, que es un voto de rebeldía. ¿Sí? Van, hacen todo lo que hay que hacer para votar y no ponen nada dentro, como diciendo no hay candidatos que valgan. Esto no sabemos para dónde puede ir. Todo eso va a tener que tenerlo en cuenta. Además, fue un gobierno bastante represor. Se asustaron mucho con los chalecos amarillos porque no había con quién hablar. No era un movimiento sindical, que siempre lo arreglan terminando alrededor de una mesa discutiendo números, porque no había jefe representativo, no era un movimiento con una ideología a la que se le pudiera enfrentar por algún lado, y entonces el gobierno optó por una represión. Ha habido una cantidad de gente que han perdido la vista por el uso de balas de caucho o porque tiraban gases lacrimógenos directamente en la cara. Eso le hizo perder a Macron un gran capital de simpatía que tuvo en algún momento. Es un gobierno que va a tener que manejar esas cóleras. Además, empezó haciendo reformas de corte neoliberal, es decir, el primer acto que hizo fue bajar los impuestos a las grandes fortunas, lo que es el pecado original de este gobierno, porque empezó regalándole plata a los ricos. Pero luego hizo a lo general Perón, ponía el señalero del auto a la izquierda y doblaba a la derecha. Daba señales para un lado y para el otro. No ha logrado mucha simpatía. Sin embargo, hay que decir que como jefe de Estado ha hecho los deberes en el sentido de que ha logrado movilizar enormes recursos del Estado para hacer frente a las diferentes crisis que han tenido enfrente y se ha jugado a una política europea activa, muy movida. Ya he dicho otras veces yo que a nivel internacional se merecía el apellido de Macron, pero a nivel nacional se merece el de Micron, porque no estuvo con la grandeza que podía tener.
Tiene que hacer un gobierno diferente esta vuelta, si no, no va a poder parar la agitación popular. Bien. Me quedo con ese juego de palabras, Leo. Te quiero agradecer este contacto. Queremos agradecerte este contacto desde Francia. Y bueno, y la seguimos en breve, ¿eh? Un abrazo grande y muchas gracias. Encantado. Un abrazo para ustedes también. Muchas gracias.